fui moviéndome más al aspecto de las fuerzas evolutivas que explican o que moldean lo que es la variabilidad del genoma humano. No, actualmente, bueno, vengo trabajando casi 10 años en lo que es genómica humana, con ese enfoque de las poblaciones poco representadas. Y bueno, hoy me gustaría hablar sobre esos 10 años de resultados que tenemos. Todos pueden ver mi pantalla, o sea, se puede ver la diapositiva. Sí vemos bien tu pantalla y te vemos aquí. Perfecto. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Entonces, yo pertenezco actualmente al Instituto de Ciencias Genómicas y también al Instituto de Salud Computacional de la Universidad de Maryland. Dejé de ser postdoc hace unas semanas y ahora me desempeño como investigador asociado en la Universidad de Maryland. Y bueno, vamos a comenzar. Siempre me gusta comenzar con esta figura que es de un artículo de revisión que publicamos con mi alumna doctoral Marla Méndez. Y es para tener una idea bien básica y al mismo tiempo compleja de cómo se explica la historia de las Américas desde los pequeños puntos más importantes descubiertos por la genética, comenzando con, si nos vamos un poco a la izquierda, con aquel evento descubierto por Mansa-Ragavan en el 2013, que escribía que las poblaciones nativas americanas no son exactamente una subdivisión o una ramificación de las poblaciones del este asiático como nos enseñaban en el colegio, sino que son mucho más complejas, ya que son la mezcla de dos grupos bien diferenciados, un grupo claramente del este asiático y un grupo del norte de Siberia que ya no existe más como un grupo independiente. Después, el siguiente evento, que es ya con la migración a través del estrecho de Bering, aquel episodio en el cual hubo una reducción y diferenciación de las poblaciones resultantes de nativos americanos que después poblaron las Américas. Y ese es el tercer punto interesante, el cual esa migración, que fue un episodio muy rápido, llegó a poblar ya estos grupos, comenzaron a adquirir cada uno sus propias características relacionadas y adaptadas al ambiente en el cual ellos fueron encontrándose. Ya nuestro cuarto punto, que es el punto en el cual vamos a partir de aquí para adelante, es la llegada y el encuentro con grupos continentales, con el cual la divergencia entre el componente nativo americano y esos componentes, como son el africano y el europeo, tienen por lo menos 50.000 años de divergencia. Entonces, hablamos de un fenómeno de admixture que es la forma más simple de definir cómo se originaron los grupos latinos. Entonces, en esta presentación voy a hablar de tres cosas, así a grandes rasgos, porque el tiempo es corto también. Y primero voy a explicar un poco sobre la estructura poblacional y la migración en Latinoamérica. Segundo, estas consecuencias genéticas que tuvieron el comercio transatlántico de personas esclavizadas. Y por último, un poco más al aspecto local, describir cuáles son los rasgos genéticos que tiene la población peruana. ¿Okay? Entonces, y me gustaría que al final de esta presentación puedan tener una idea de el efecto de las fuerzas evolutivas, principalmente la fuerza de migración y de mezcla, en moldear la actual diversidad genética de estas poblaciones. Entonces, vamos con el primer punto, que es la estructura poblacional de inmigración en Latinoamérica. Me gusta siempre comenzar con una pregunta, la cual es, ¿qué significa ser latino? O aquí específicamente, ¿qué es ser un hispánico? Que es la forma en que utilizan en el censo de los Estados Unidos. Y siempre que me preguntan eso, hay muchas cuestiones por detrás, como está la cuestión histórica, cultural, lingüística, sociedad misma. Hay estructuras diferentes que componen a estas diferentes poblaciones.
Pero por otro lado, lo que puedo a veces ofrecer con mayor detalle es el aspecto económico, porque somos totalmente heterogéneos. Nos encasillan en una misma etiqueta, pero no es lo mismo. Entonces, en los esfuerzos en genómica que han habido para las poblaciones latinas están tanto el proyecto Genoma Peruano, que fue encabezado, liderado por el INS en colaboración con la Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad de Merina. Está el proyecto EPI en Brasil, liderado por la Universidad Federal de Minas Gerais, que dio una de las primeras visiones genómicas de la población brasileña a nivel de cohortes de tipo poblacional. Los estudios también realizados en Argentina y recientemente la publicación de los biobancos de México, trayendo una contribución gigantesca para entender la naturaleza genética de las poblaciones latinas. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que ya fue muy evaluada en poblaciones latinas es cuáles fueron las poblaciones continentales que originaron estos grupos. Entonces, sabemos que fueron grupos del sur de Europa, del norte de Europa, de África Central, de África del Sur, del este de África, o sea, todo lo que corresponde a la identificación de las fuentes está muy bien descrito. Sin embargo, hay otros vacíos del conocimiento de la genómica de latinos que es interesante de evaluar. Como por ejemplo una vez que sabemos cuáles fueron las fuentes que determinaron la diversidad, ¿qué pasó después? Porque las poblaciones no son estáticas, las poblaciones se están moviendo todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, claramente una migración va a afectar el pool genético de otra población. Y esa es la pregunta, el primer vacío que tenemos. Entonces, ¿cómo estas migraciones recientes afectaron la composición de los latinos? Y segundo problema es el de la poca representación de los grupos latinos en epidemiología genética. Y específicamente en este problema está el hecho, si nos enfocamos en lo que son estudios fenotipo-genotipo, con la idea de explicar cuánto los genotipos o un genotipo puede explicar la presencia de un fenotipo, de una característica compleja, por ejemplo. Si vamos a ver la representación, la diversidad de esos estudios llamados GWAS, vemos que, y eso es un dato que lo tomé hace unas horas, vemos que 0.34% de los individuos de estos estudios son hispanos. Entonces, no tiene un sentido intentar entender la arquitectura genética de una característica compleja si no tenemos la diversidad como para poder abarcar todas las variantes que puedan explicarla. Es por ello que ya en el laboratorio aquí con mi supervisor, Timothy O'Connor, pensamos en algunas soluciones, pues, ¿no? Y la primera solución es la más fácil, pues. Vamos a generar más datos. Sin embargo, no tenemos dinero para eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que encontramos en bases de datos. Y el principal problema de analizar bases de datos públicas es que hay un laberinto burocrático que hay que atravesar para pedir permiso a los datos. Después, cada dato ha sido analizado con una plataforma diferente de genotipificación y después homogeneizar los tipos de datos. Y después de un año, porque comenzamos esto durante la pandemia, creamos una iniciativa que llamamos DECLAT, que significa Genética de la Diversidad de los Latinos Americanos. Creamos la idea de una base de datos en la cual podamos pedir permiso para todos los datos posibles de latinos, ¿ya? Y poder uniformizar no solo la información genética, y con uniformizar me refiero a tener la misma idea de los marcadores, a poder tener acceso a los datos del fenotipo y así poder distribuir para quien esté realizando un estudio de asociación, poder disponer
frecuencias alélicas, frecuencias haplotípicas, que puedan ser necesarias para que la propia persona, un usuario externo, pueda realizar un estudio de asociación. Entonces, durante un año estuvimos pidiendo permiso y juntando los datos de diferentes bases de datos, como por ejemplo DDGAP, que es una de las más famosas para este tipo de estudios, y realizamos todo un control de calidad que incluye la imputación de datos frente al panel de referencia TopMed, que es uno de los mayores que existe, para al final tener en nuestra primera versión, porque es un trabajo que vamos a continuar en los próximos años, una cantidad de 53.738 individuos no relacionados, para un total de 3.5 millones de variantes que están dentro de 39 estudios y que abarcan 46 regiones geográficas. Entonces, con esta data tan rica, comenzamos a evaluar las primeras preguntas en relación a diversidad y migración. Entonces, tenemos aquí la distribución geográfica de las muestras de GLAD. Claramente hay vacíos, los países que están en blanco son aquellos países que no hemos tenido acceso o que no existe unos datos genómicos representativos de la población. Comenzamos el análisis realizando un análisis de componentes principales, que es para tener una idea de la afinidad genética entre los individuos. En este tipo de análisis, en el cual cada uno de los ejes representa un eje de diversidad, ¿okay? Y cada punto representa un individuo, tenemos el plot que está aquí arriba, en el cual los extremos, por ejemplo, el que tenemos en la parte superior derecha, representan los individuos del continente africano. La parte inferior, los individuos europeos, y en la parte superior izquierda, los individuos nativos americanos. Son grupos de referencia, individuos que sabemos su origen. Y todos los pequeños puntos corresponden a los individuos de GLAD. Y como pueden ver, todos ellos se dispersan de una manera tan heterogénea entre estos tres ejes de diversidad, mostrando esa clara heterogeneidad en el componente, con la composición genética de estos individuos. Pero utilizando esta reducción de dimensiones como es el PCA, podemos mejorar la visualización a través de lo que llamamos UMAP. Con UMAP podemos colapsar toda esta información de los componentes principales para poder ver si existe un nivel de subestructura. Quiere decir poder reconocer ya los grupos. Y por ejemplo, si podemos observar para este lado, en la esquina inferior izquierda, tenemos al componente nativo, que está caracterizado por individuos peruanos, pero también por otro eje existen individuos tanto de México como Guatemala. Disculpen, está un poco desconfigurado este PowerPoint. Ok, entonces es mucho más interesante si a esta visualización de UMAP para ver la dispersión y afinidad de los individuos, si en vez de color de países podemos acoplarla con proporciones de ancestría. Entonces, en vez de colores de países, lo cambiamos por la proporción de ancestría global que cada individuo tiene. Entonces, el color más intenso representa el 100%, y el color más amarillo representa la ausencia total de esa ancestría. Y si vamos para el componente africano, y observamos cómo está distribuido, vemos de que los países tanto como Estados Unidos como Brasil y los afroperuanos tienen obviamente una alta proporción del componente africano, pero lo que es más interesante es si vamos yendo un poco al componente europeo, donde ya vamos encontrando más estructuración, más división entre los grupos, y ya pasando al componente nativo americano, están aquellos grupos que les había mencionado: el grupo de Guatemala, el grupo de México y el grupo del Perú, mostrando de que muchas veces cuando se hace un análisis en términos de proporciones de ancestría, se evalúa, por ejemplo, quiero saber cuánto de ancestría tiene la persona, y dicen 30, 40, 50%.
Sin embargo, pueden ver que personas con la misma proporción de ancestría, obviamente, tienen diferente naturaleza genética. Entonces, acoplando esta visualización junto con las proporciones de ancestría, vemos de que proporciones similares no significa una relación más próxima, lo que ya es esperado en poblaciones latinas. Y soportando esta idea de la gran heterogeneidad que tenemos en la salud. Esto es si nosotros lo vemos a un nivel global, es decir, a nivel de proporciones de ancestría por individuo, pero podemos ir mucho más a un nivel más fino, en el cual, por ejemplo, si tenemos en el plot de la izquierda lo que diríamos que es un cariograma para un individuo, estamos en la capacidad de poder identificar cuál es la ancestría de una región cromosómica. En este caso, este individuo, que es un individuo afroamericano, podemos identificar para el cromosoma 1, para el par de cromosomas 1, qué región es africana y qué región es europea. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces individuos que tienen una misma proporción de ancestría tienen una completa una distribución de ancestría a lo largo de un cromosoma totalmente diferente. Entonces, esto nos da una idea también, el tamaño y su distribución de cuándo es que ocurrió un evento de mestizaje. Por otro lado, tenemos la idea o la estrategia llamada identidad por descendencia, en el cual buscamos identificar segmentos que son comunes entre individuos y cuyo origen es básicamente el hecho de que tienen una ancestría en común, tienen un ancestro en común. Y cuanto menor sea el segmento, más antigua es la relación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros juntamos este concepto de local ancestry con IBD? Con IBD, nosotros, con estos dos conceptos, hemos creado nosotros esta ecuación o este score llamado Ancestry Specific IBD para enfocarnos en regiones del genoma que son mayores a 21 centimorgans. Disculpen, no regiones del genoma, sino segmentos IBD que son mayores a 21 centimorgans. Porque, como les dije, el tamaño representa qué tan antigua es la relación. Y un tamaño grande representa una relación más reciente. Entonces, si queremos entender un poco las relaciones más próximas en las últimas 8 generaciones, es necesario enfocarnos en los segmentos que son de 21 centimorgans o más grandes. Y lo que hicimos fue simplemente acoplar la presencia de un segmento entre dos individuos y la ancestría entre ellos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar idea de cuán reciente fue la relación, y estamos asumiendo de que una relación reciente es más por migración si asumimos que estamos comparando individuos de regiones diferentes. Y para poder evitar problemas por diferente proporción de ancestría y diferente tamaño de muestra en cada país, creamos este score controlando el número de individuos en cada país y las proporciones de ancestría por el total del genoma que estamos analizando. Y esto es lo que tenemos si nos enfocamos en comparar entre regiones. ¿Okay? Solo IBD. Y esta es la parte, esto no significa que es debido a una ancestría en particular. Cuando nos enfocamos solo en los segmentos mayores a 21 centimorgans, tenemos una idea de las relaciones en las últimas 8 generaciones. Y estamos asumiendo que después de 8 generaciones, la mayoría de las relaciones entre diferentes locales va a ser debido a migración. Y tenemos dos grandes redes, o dos redes que son bien consistentes, la cual es la red del Caribe y la red interna de Brasil. Cuando utilizamos nuestro score de IBD y nos enfocamos en la ancestría africana, vemos de que parte de esta red en relación a la parte caribeña está escala por esa relación por una similitud en el componente africano. No significa que están
moviéndose más africanos, sino que se parecen mucho más entre sí. Ya en el caso de la parte europea, vemos de que es predominante más en la región del Pacífico, y por el lado de la parte nativa, tenemos de que tiene un comportamiento muy parecido a la parte africana. Es decir, que los individuos que están en diferentes países tienen una ancestría mucho más próxima, mucho más en común. Y la idea de todo este dataset es que a partir de haber entendido un poco esa dinámica de las migraciones, junto con haber calculado la ancestría local para cada uno de los individuos, nosotros podamos disponibilizar estos datos para la persona que desee realizar un análisis de asociación. Y ustedes pueden acceder a estos datos en el link que está aquí abajo, que es del proyecto LAT. Y para más detalles pueden también ver el preprint que liberamos, que disponibilizamos a inicio de este año, en el cual no solo estamos dando más detalles de cómo hicimos los análisis de migración, sino también cómo ustedes pueden tener acceso a estos datos y a encontrar a los individuos que tienen una mejor afinidad genética dentro de los datos que tenemos disponibles. Ahora, para la segunda parte, ya hemos visto esa heterogeneidad genética de los latinos, pero ahora vamos a ahondar un poco más en lo que es el componente africano. Y no solo en su diversidad, sino el impacto que puede tener en una característica compleja como el cáncer, y en especial lo que es el cáncer de endometrio. Entonces, esto es parte de un estudio que publicamos en el 2020, en el cual hemos analizado la diversidad genética específicamente africana de diferentes poblaciones latinas, ¿okay? En el marco de que la diversidad africana observada es la consecuencia del comercio forzado de esclavos que trajo de una manera forzada, o sea, en este episodio dramático de nuestra historia, entre 10 a 12 millones de personas. O sea, no estamos hablando de una migración tranquila como algunas personas suelen decirlo, sino como uno de los episodios más oscuros de nuestra historia y que no se le da mucha atención. Y las preguntas que estamos abordando aquí es sobre el origen geográfico y específicamente sobre cómo fue esa dispersión. ¿Okay? Y es interesante ver el origen geográfico porque muchas de las informaciones que se tenían de los esclavos fueron eliminadas para que los esclavizadores no sean juzgados después por haber traído a un grupo de personas. O sea, es una cuestión más cruel de lo que imaginamos. Y entre los principales resultados, ya después de haber analizado más de 6.000 individuos, podemos tener el primer mensaje que tenemos es sobre la predominancia que tiene el componente del África Central, caracterizado por las poblaciones actualmente, ¿no? Actualmente en las bases de datos este componente está caracterizado por las poblaciones Yoruba de Nigeria o Esan, pero que en ese tiempo fueron otras poblaciones que estaban en esta región las que contribuyeron con una mayor predominancia, y los pueden ver con esa mayor proporción de color naranja en todas estas poblaciones, tanto en Perú, Colombia, en Brasil. Por otro lado, está el hecho de que tenemos aquí la primera diferenciación a nivel geográfico de que para las colonias británicas, como son las de América del Norte, el componente de África Occidental es el mayor observado en contraste con otras poblaciones. Y finalmente, de que en relación al componente Bantu, que es predominante en el sur y en el este de África, considerando de que la colonia portuguesa tuvo mayor dominio en esta región y que las corrientes del mar favorecen a que
la llegada de los esclavos, la llegada de los barcos con los esclavos, sea a los puertos de Río de Janeiro o El Salvador, es que la mayor proporción del componente bantu se observe justo en las poblaciones del Brasil. Entonces, mensajes principales: predominancia del componente West Central África, y además de que latitudinalmente, considerando la estructura de las colonias, hubo una diferente distribución del componente africano occidental, así como el componente bantu en las Américas. Otro punto interesante es que, y esto parecerá lógico, pero no lo es dependiendo de la estructura de la población, de la estructura social de la población, es que la mezcla entre los individuos afrodescendientes y los individuos que estaban presentes en la colonia tuvo una intensificación, si lo tenemos esto en el lado izquierdo, durante entre antes y poco después del 1800, que básicamente tiene un overlapping con la llegada. Este es un plot que simboliza la llegada de los esclavos, y eso es un plot que representa las fechas de mezcla identificadas a través de los datos genómicos. Y vemos que hay un cierto overlapping en las fechas, tanto en los Estados Unidos como en el Brasil, considerando de que los invasores, cuando llegaron, tenían un número menor. Entonces, la forma, al menos en la parte portuguesa, la forma que tuvieron de poder expandir su dominio era mezclándose con los locales o con los esclavos, lo que explicaría por qué llegaban y ya había mezcla. En contraste con la situación del Perú, que vamos a ver dentro de poco. Y entre esas consecuencias de la llegada del transporte forzado de las personas africanas, están muchas consecuencias sociales que tienen impacto en características complejas, como son, por ejemplo, la frecuencia de cáncer. En el caso específico del cáncer de endometrio, la mayoría de los cánceres, debido al avance médico que hubo en los últimos 20 años, la mayoría de los tipos de cáncer ha tenido una disminución en su frecuencia. Sin embargo, es el cáncer de endometrio el cual continúa y continúa creciendo. Y la pregunta es, ¿por qué? Muchos estudios se han enfocado en la parte social para identificar, porque claramente hay al menos en los Estados Unidos, hay una clara diferencia entre lo que tiene una persona europeo descendiente y lo que tiene una persona afrodescendiente. Acceso a educación, acceso a salud. Entonces, se vio de que parte de ese crecimiento, porque las personas afrodescendientes son las que están mostrando el mayor índice de cáncer de endometrio, se entendió de que parte de esa situación, de esa diferenciación se explica por estas cuestiones sociales, pero no toda. Entonces, como parte del proyecto EndoSeq, y en colaboración con la profesora Michelle Cote de Indiana, y con la ayuda de un estudiante de maestría, Ryan Brandini, intentamos entender cuáles serían las motivaciones, cuáles serían las razones, o cómo la ancestría estaría explicando un poco esa diferenciación. Y teníamos en particular dos puntos para observar, que eran las mutaciones somáticas y la agresividad del cáncer. ¿Ok? Entonces queríamos ver esa relación que existía entre ancestría y mutaciones somáticas y ancestría con la agresividad del cáncer. Para eso, lo que hicimos fue tener acceso, primero para responder esa pregunta de la relación con las mutaciones somáticas, tuvimos acceso a datos de exoma para tanto individuos afrodescendientes como europeo descendientes y datos del tumor, mutaciones somáticas ocurridas dentro del tumor. Entonces, realizando un estudio de estructura poblacional, como tenemos en este plot, en el cual, como les había mencionado, cada punto representa un individuo,
podemos ver claramente que por un lado tenemos las personas afrodescendientes y por otro lado tenemos los europeos descendientes, los que se identifican como blancos. Y ya analizando la parte de sus proporciones de ancestría, vemos de que son los individuos afrodescendientes los que tienen un cierto nivel de mezcla y que contrasta con los individuos autodenominados blancos. Entonces es mucho más interesante ver la parte de los afrodescendientes solo por el hecho de que ya muestran esa presencia de lo europeo y lo africano. ¿Por qué? Porque ya que vemos segmentos europeos y africanos aquí, es mucho más fácil entender la relación de la ancestría, ya que los efectos socioeconómicos están actuando en este grupo al mismo tiempo, tanto en los segmentos africanos como europeos, mientras que en este lado no tenemos cómo comparar en términos, en el sentido del estatus socioeconómico para segmentos africanos, porque no hay. Entonces nos enfocamos a partir de aquí en la parte de los autodenominados negros. Y la primera idea que hicimos, bueno, vamos a comparar las proporciones de ancestría, si existe algún tipo de correlación con la densidad de mutaciones somáticas por megabase. Y bueno, lo que pueden ver es que claramente no existe una tendencia entre la proporción de ancestría africana y la densidad de mutaciones somáticas. No es, o sea, es independiente. Entonces lo que hicimos fue, en vez de hacer este tipo de análisis tan simple, simplemente de explotar los resultados, hicimos una regresión en la cual como outcome teníamos la densidad de mutaciones somáticas y queríamos ver la contribución de ancestría, la contribución de la edad y la contribución de la estructura genética. Y después de haber controlado por estructura genética y por edad, vimos de que la ancestría no estaba asociada a la densidad de mutaciones somáticas. Entonces, al menos en grandes rasgos, ancestría, la proporción de ancestría no define la densidad de mutaciones somáticas. Pero entonces vamos a ir un poco más adentro ya que podemos inferir la ancestría de cada segmento cromosómico, identificamos esta ancestría local para cada uno de los individuos y como tenemos los datos de mutaciones somáticas, lo que hicimos fue un overlapping entre regiones africanas o europeas y las mutaciones somáticas. Pero aquí tenemos un problema, ya que en el caso de las mutaciones somáticas nosotros no podemos saber si vienen de la parte europea o de la parte africana. Creamos la idea de los llamados diplotipos. Entonces llamamos un diplotipo ya que somos individuos diploides, a la región, digamos, por ejemplo, de esta parte del cromosoma 1 a esta parte del cromosoma, a esta otra parte del mismo cromosoma, y vemos que tiene uno de los cromosomas del par es europeo y otro es africano, lo llamamos entonces europeo-africano. Si tiene los dos ancestrías, llamamos africano-africano. Para poder definir cuál de esos diplotipos tiene una mayor densidad de mutaciones somáticas. Y lo que encontramos, después de haber comparado las tasas de esta mutación somática, es que cuando comparamos esos diplotipos, los diferentes diplotipos contra el diplotipo europeo-africano, siempre obtenemos una diferencia significativa del 0, indicando que este valor es mayor que los otros. Lo que sugiere es que regiones del cromosoma, del genoma, que son europeas y africanas, en cromosomas homólogos, tienen una mayor densidad de mutaciones somáticas. ¿Okay? Entonces, esa es la relación que encontramos al nivel de mutaciones somáticas. Pero ahora tenemos otra pregunta, que es al nivel de la agresividad del cáncer. Entonces, en este caso, lo que teníamos para comparar en el sentido de agresividad del cáncer son los tipos de cáncer endometrio, porque tenemos el endometrioide, que es el menos agresivo, y el serous, que es totalmente agresivo. Entonces, queríamos buscar una relación entre los segmentos de ancestría
la acumulación de los segmentos de ancestría y la presencia de uno de estos tipos de cáncer. Para eso utilizamos una técnica llamada mapeamiento de mestizaje. Admixture mapping, en la cual la idea es buscar regiones del genoma que tienen una abundancia de una ancestría y que es observada justo cuando estamos comparando individuos que tienen una característica o no. Eso es el llamado admixture mapping. Por ejemplo, si tenemos que los casos, si ustedes pueden ver, esto es un cromosoma, este es un par de cromosomas, y vemos que justamente para los casos, todos tienen esa región azul en esa parte del genoma, lo cual está ahí. Y en el caso de los controles, esa región azul no está tan abundante como está en los casos, lo cual nos podría indicar de que hay algún locus en esa región que estaría explicando esa diferenciación entre casos y controles. Podríamos indicar, podríamos identificar para poder explicar esas diferencias. Entonces, lo que tenemos aquí es un Manhattan plot, en el cual cada punto representa una región, y lo que estamos contando aquí es el número de copias. O sea, si el individuo tiene 0 copias africanas, 1 copia africana o 2 copias africanas, y el eje X representa cada uno de los 22 cromosomas. Estamos analizando lo que es autosómicos, y vemos de que existe una región que dio significativa para estas diferencias. Y lo más interesante cuando vemos los afrodescendientes es que si nos enfocamos en esta región y vemos esta tabla de la presencia de haplotipos africanos, recuerden que como somos diploides, podemos tener diferentes combinaciones. 0 regiones africanas, 1 región africana o 2 regiones africanas. Y lo que vemos es que cuando los individuos tienen una región africana, existe una chance mucho mayor de tener un cáncer más agresivo. Okay. Entonces, esto fue uno de los trabajos que hemos realizado en esa relación genotipo-fenotipo, y que me olvidé de colocar el link del preprint para que puedan tener acceso y discutirlo si desean. Lo interesante de esta región es que incluye 4 genes que están relacionados al ciclo celular, como la mayoría de los cánceres. De los tipos de cáncer han sido escritos. Y lo interesante aquí es que, aún no hemos encontrado una variante que explique esto, pero la relación es muy fuerte. Como al menos estos son datos de Exoma, vamos a ver si podemos ir más a ver datos de genoma completo para identificar cuál es la región que estaría explicando o jalando toda esta diferenciación entre un cáncer agresivo y un cáncer más leve. Y por último, ya veo que el tiempo está quedando corto, vamos a hablar un poco de la parte local, de lo que es qué caracteriza a los peruanos. Y voy a enfocarme más en la parte después de la época colonial, ya que antes de la época colonial es todo nos faltaría mucho tiempo para hablar un poco de nuestra historia. Y quiero empezar con uno de los principales resultados que hemos tenido a partir del proyecto Genoma Peruano, que comenzamos en el 2014 como iniciativa del INS, en el cual entre las principales conclusiones está de que, primero, hace 12.000 años hubo la divergencia entre los principales grupos de nativos en el Perú, para que luego, como pueden ver en el plot aquí abajo, a partir de las últimas 8 generaciones, que hubo la mezcla entre los componentes continentales en el Perú. ¿Y por qué les menciono esto? Es porque si ustedes recuerdan, cuando les puse el ejemplo de las poblaciones afrodescendientes, al menos en Brasil y en algunas partes de los Estados Unidos, la mezcla fue una vez que llegaron, se mezclaron, pero aquí están comenzando solo en las últimas 8 generaciones. ¿Ok? Entonces, pensemos de que
las generaciones tienen un tamaño de 25 años, 25 a 30 años, entonces es algo mucho más reciente que si lo comparamos con otras poblaciones, o sea, en el tiempo en que han estado en contacto las poblaciones. Otro punto interesante como parte de este proyecto es justamente lo que hice durante mi doctorado, que era analizar las poblaciones nativas, y el principal mensaje que encontramos es que básicamente la estructuración en las poblaciones obedece más a un patrón norte-sur que al típico costa, sierra y selva que habíamos visto desde los tiempos de colegio. Y es que ya los arqueólogos habían mencionado estas diferentes eras de interacción entre norte y sur en el Perú, y ya había algunos indicios, pero ya cuando vemos a la parte genética, vemos de que lo cultural está yendo de la mano con la parte genética. Eso siempre es una cuestión, porque siempre me dicen, oye, pero la genética está simplemente diciendo lo mismo con la parte cultural. Sí, y eso es importante, porque muchas veces, no muchas veces, pero existen casos en los cuales simplemente la relación entre las poblaciones puede ser simplemente cultural, sin interacción ninguna. ¿Ok? Entonces, vamos un poco a hablar sobre lo que son los grupos mestizos en el Perú. Y esta es una imagen en la cual quiero mostrar las regiones que fueron muestreadas como parte del proyecto Genoma Peruano. Y como parte de este proyecto, genotipificamos utilizando un panel de Illumina de 2.5 millones de variantes y para un total de 13 poblaciones mestizas en el Perú. Y primer mensaje, que cada uno de los presentes, aquí en la sala o en general, tomando como la muestra a los individuos del genoma peruano, es que 60% de nuestra ancestría es básicamente nativa americana. Pero esto no es algo nuevo, o sea, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos también en la parte genética desde el trabajo del profesor Fujita, ¿okay? Con José Sandoval, cuando ellos analizando marcadores uniparentales y algunos marcadores autosómicos, o sea, un pequeño set, ellos ya demostraron que existía esta proporción de ancestría latinoamericana en los peruanos. Pero entonces, ¿qué es la cosa nueva que estamos contribuyendo? Bueno, primero, si hablamos de cuestiones como estadística sumaria, como promedios genome-wide, tenemos la presencia del componente asiático, que lo vemos justo en la parte de la costa norte y en Lima. Pero podemos ir un poco más en detalle. Y ya los trabajos del Ministerio del profesor Iannacone, del Departamento de Medicina Legal, ¿okay? Del Instituto de Medicina Legal, disculpen, ya estaba mostrando con algunos marcadores de que existían 3 clústeres de relación en el Perú. ¿Okay? Solo que, ¿qué caracterizaba esos clústeres? O sea, ya tenemos en el 2011, con el profesor Iannacone, esos 3 grupos, pero ahora nosotros estamos con estos 2.5 millones de SNPs. Podemos caracterizar a esos clústeres. Primero, utilizando un análisis de componentes principales y después sobrelapando todas esas dimensiones en un análisis de UMAP, tenemos a la derecha todas las poblaciones del mundo, bueno, una parte representativa de las poblaciones del mundo, caracterizando como morado a las poblaciones del sur de Asia, amarillo como a las del este asiático, rojo como las europeas y azul como a las africanas. Y en letritas, en estas letras, a las poblaciones del Perú. Lo interesante es que la población de Ica, bueno, Chincha, y algunos individuos de la Libertad están colapsando justo muy próximas a las poblaciones africanas. Y tiene sentido, si vamos un poco hacia atrás, de que existen individuos, los individuos de Chincha, en Ica, tienen una alta proporción de ancestría africana, lo cual es obvio, ¿no? Son un grupo afrodescendiente. Y ya si vamos un poco a ver en detalle la diversidad en la región peruana, vemos de que tenemos este lindo patrón norte-sur, en el cual
vean esa cierta dispersión de los individuos del norte, incluyendo la Amazonía, pero una mayor cohesión o afinidad entre los diferentes lugares del sur. Y vamos a ver un poco más en detalle sobre eso. Lo que podemos hacer con esos 2.5 millones de variantes es que podemos analizar haptotipos. Ya no necesariamente tenemos que restringirnos a la proporción de ancestría europea, nativa o africana. Podemos ir mucho más para adentro. Es decir, por ejemplo, si vamos a la parte africana, que está caracterizado por estas tres poblaciones, en las cuales tenemos Yoruba, que caracteriza al oeste central, a Luya, que caracteriza al este, y a Gambia, que caracteriza al oeste. Entonces vemos que los tres componentes están observados justamente en las poblaciones de Chincha, de Ica. Y lo curioso en relación a esto es de que los individuos africanos que llegaron al Perú no eran individuos totalmente puros de una sola etnia, sino eran individuos que ya habían sido mezclados durante todo el trayecto. Otra cosa interesante es que podemos observar en detalle el componente asiático, que está caracterizado por la población Han de Beijing y es claramente observado en Lambayeque. Por otro lado, y lo que me parece más interesante, es que ya podemos tener indicios de esta división norte-sur, que fue observada no solo en las poblaciones nativas, sino también es observada en las poblaciones mestizas. Porque, por ejemplo, si vamos de Lima para el norte, vemos de que observamos este componente relacionado a la costa norte, Moche y Tayanes, junto con alguna parte del componente amazónico. Sin embargo, en el sur, vemos la presencia de un componente aymara, componente relacionada a poblaciones actuales aymara, que solo está observada en esta población. Entonces, lo que estamos viendo son dos bloques de ancestría, uno del norte y uno del sur, que podrían tener diferente respuesta o predominancia de algún tipo de característica compleja. Ahora, si vamos un poco a la misma idea de determinar cuándo ocurrieron estos eventos de mezcla, observamos que existe un padrón muy fuerte que a partir del año 1700 es de que se observan los eventos de mezcla en todo el Perú. Y que de nuevo vemos aquí lo que les había mostrado, las proporciones de ancestría. Y por otro lado, aquí lo que tenemos en esta columna son la composición, es la composición genética de las poblaciones que participaron en el evento. Por ejemplo, vamos un poco a Iquitos. Si observamos en Iquitos, tenemos una contribución de aproximadamente 30% de un componente africano, rojo, que corresponde a Europa, y un 60-70% de un componente que está completamente mezclado entre componentes tanto de la costa norte, de los Andes, como de la Amazonía. Interesante también observar que en el caso de Lambayeque y Trujillo, la mezcla más reciente y observada es entre un componente mestizo de individuos que tienen predominancia nativa y el rojo correspondiente al europeo con el africano. O sea, la mezcla que hubo en el norte del Perú, en Lambayeque y en Trujillo, es básicamente la mezcla entre individuos mestizos, europeos y nativos, con el componente africano, algo que también es observado en Ica. Y finalmente, para tener una idea más clara de cuándo ocurrió este fenómeno de migración, hicimos un test determinamos lo que son las tasas de migración, y un color más naranja indica una barrera geográfica o una reducción drástica en este flujo genérico, y un color más blanco o azul indica un mayor flujo. Lo que tenemos aquí es un mayor flujo en el norte,
una barrera algo que está generando este limitado flujo entre las poblaciones del norte y del sur. Pero esto puede ser una cuestión que está generada más por la historia de los nativos americanos. Entonces fuimos de nuevo a la estrategia de IBD. Nos enfocamos en los segmentos mayores a 15 centimorgans que explican las últimas 10 generaciones. Entonces, significa que lo que vamos a observar aquí no está relacionado al pasado, sino está al pasado precolonial, sino a los eventos más recientes. Y lo que vemos es justamente esa red de mezcla entre las poblaciones del sur con un poco o limitado contacto con las poblaciones del norte. Entonces, para terminar, me gustaría que ustedes puedan llevarse estos 3 mensajes de estos 3 puntos que he hablado ahora, en el cual primero que la relación entre las poblaciones latinas actualmente está explicado no solo por las fuentes, sino también por las migraciones recientes, de que la distribución actual de los componentes africanos obedece a unas consecuencias coloniales, así como también de básicamente la distribución colonial y cuestiones geográficas, y finalmente de que en términos locales, que los peruanos tenemos ese 60% de ancestral local, y que tenemos esas 2 esferas de interacción entre las poblaciones que responden a la cuestión cultural en relación a los nativos americanos. Y finalmente, bueno, todo esto fue posible no solo a la red científica de profesores que ha colaborado, tanto el INS como la Universidad de Maryland y la Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad de California. Pero lo más importante es que esto ha sido posible solo porque las poblaciones quieren entender, las poblaciones nativas y mestizas quieren entender de dónde vienen, quieren entender mejor su composición genética y esa predisposición para las enfermedades. Entonces, sin las personas nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Entonces, muchas gracias